No. Guillermo, voy a presentarte para todos y todas los que estamos aquí. Guillermo es escritor, guionista e investigador, publicó libros enmarcados dentro del género de terror, de ciencia ficción, el relato mítico y la leyenda, entre ellos Buenos Aires es leyenda, una serie de varios libros que recorren los mitos urbanos y leyendas de diferentes barrios de Buenos Aires. Te invitamos a esta entrevista y te agradecemos mucho que hayas accedido generosamente en el marco de la revista literaria que estamos armando sobre los miedos, a partir de la lectura que hicimos de algunos de tus textos, de Buenos Aires es leyenda 2, y también de algunos cuentos de terror y creepypastas que estuvimos trabajando. Así que, bueno, sobre la base de eso, los chicos y las chicas armaron algunas preguntas que querían hacerte sobre estos temas. Y bueno, y sobre tu obra y sobre tu trabajo de escritor. Así que no sé si vos querés agregar algo a esta presentación que te parezca importante compartirnos y que hayamos omitido. Mis gracias también. Agrego mis gracias por la invitación. Qué bueno que el tema sea el miedo, porque es un tema muy interesante. El tema para la revista, ¿no? Me comentabas. Así que, ansioso por las preguntas. Acá estamos, se prende el fogón. No, genial, gracias. Bueno, ¿quién quiere empezar? No, pero hay que empezar al revés, hay que arrancar por el sí. ¿Alguien de aquí quiere empezar o alguien que esté conectado en el Zoom quiere empezar? A mí me gustaría empezar. Tengo dos Yo preguntas. también, pero bueno, que empiece Fede, que empiece Fede. Tengo una pregunta en especial sobre la serie de Tierra Incógnita, el proyecto que había dicho en su Instagram que llevaba más de 2 años esperando. Y me gustaría saber cómo fue el trayecto para que llegue a Disney Plus y cuál es la emoción que sea la primera serie de miedo en Disney. Wow, ¿qué tal, Fede? ¿Cómo va? Todo bien. Para mí son todos fantasmas, porque no los veo. Solo son nombres. Ahí prendo la luz. Algunas imágenes. Ahí está, qué grande, Fede. Mira, lo de Tierra de Incógnita es un sueño o una pesadilla hecha realidad, ¿no? Pero de esas pesadillas que no le gustan porque está involucrado en este género hace rato. Hace 2 años, como dijiste bien vos, hace más de 2 años, me convocaron para eso, estaban viendo la posibilidad de desarrollar la primera serie de terror en Disney, ¿sí? Y bueno, y la verdad que primero fue empezar a hablar, las famosas habitaciones de escritores, los brainstorming, ellos tenían ellos una semillita de una historia muy chiquita, con la que empezamos a trabajar, y se fue, esa semilla germinó, fue creciendo, se oscureció, murió, resucitó, y se fue gestando la creación de la serie, ¿no? Y la verdad que fue ir sorteando obstáculos, porque justamente como era la primera serie de terror de Disney en Latinoamérica, la miraban más que a otras, ¿no? Había otras series que estaban desarrollando que estaban dentro de los cánones habituales de Disney, esta no. Entonces estaban todo el tiempo viendo que no nos pasáramos de revoluciones, que el terror no fuera demasiado, entonces fue encontrar un equilibrio para seguir escribiendo algo que a uno le guste, y que tenga terror, y que sea de terror, ¿no? Y misterio, y que Disney se la jugara. Y bueno, y sucedió. Fue llegar a que nos dieran luz verde para el proyecto cuando se presentó, y estuvimos 2 años escribiendo, más fuertemente el segundo año, porque ahí ya se definió que se hacía, así que empezamos a escribirlo con Celeste Lambert, con Javier Rosenwasser, somos 3 los guionistas. Y bueno, y después fue maravilloso porque imagínate que Sí, el parque empezó a también, realizar un las poco antes calaveras, de todo. decirlo, porque claro, porque la gente empezó a verlo, o sea, en Pilar se veía de repente un parque que antes no estaba, en una fábrica mitad abandonada, así que la gente empezó a ir, salió en los diarios que parecía que Disney estaba filmando algo de zombies, y bueno, cuando llegar ahí, o sea, imagínate, yo que en muchas
categorías no crecí todavía, hubiera ido a un parque de diversiones, que es parte de una serie, y ya me hubiera vuelto loco, de emoción. Que encima esa serie fue una explosión de emoción, fue increíble. Era entrar al guión mismo. Así que, no, fue la verdad que fue una emoción atrás de otra. Y bueno, y ahora recontra manija, esperando que llegue el primer tráiler oficial. Hay un teaser oficial muy cortito, estamos esperando que haya un tráiler. Si bien yo ya vi material, no final, pero que está cerca de ese final, bueno, te deja re manija, muy ansioso. Ujú. Y la otra pregunta, dependiendo más, ya yendo para el desarrollo de cómo fue las ideas, sobre los cuentos, hablando también sobre la serie, sobre si solés sufrir bloqueos de ideas, y si está así, ¿tenés alguna cábala sobre eso? ¿O cómo haces para combatirlo y poder seguir escribiendo o rellenando? Mira, la mejor manera de solucionar eso es escribiendo. Aprovechar esos momentos, o sea, ese momento de inspiración, casi mítico, casi de leyenda, ¿no? Que es verdad que existe, hay un momento en el que aparece la idea para un nuevo proyecto, para un nuevo cuento, para una nueva novela, para un guión. Y bueno, y vos sabés que esa idea te va a mantener trabajando todo el tiempo que vos quieras, ¿sí? Como una chispa que te deja seguir tirando Claro, ideas. claro, y aprovechar esa chispa para que se encienda el fuego y para mantener el fuego y para agregarle ramitas todo el tiempo, para ver hacia dónde te lleva, ¿no? Hasta que aparezca la nueva chispa. No, no quedarse esperando la chispa y nada más que eso, porque si no, no hay historias, no creas. Es Sí, una combinación de ambas cosas. Por eso que no sea tanto en mí, por lo menos el bloqueo, porque esas ideas extraordinarias, o me refiero a extraordinarias que, o sea, salen del ordinario, ¿no? Que suceden de repente y te sorprenden hasta vos mismo, se dan de vez en cuando. sí. Y hay que saber aprovechar eso para escribir, para trabajar, para que la próxima idea de esas te Sea agarre mucho mejor. trabajando. Sí, sí. Ok, muchas gracias. Entonces. No, no hay nada. Bueno, muchas gracias, Fede, y muchas gracias, Guillermo. ¿Alguien más quiere continuar haciendo alguna pregunta? Yo, Dale. Pablo. ¿Me escuchan, no? Sí. Sí. Ah, ok. Buenos días, Guillermo, ¿cómo andas? Hola, Pablo, ¿cómo te va? Todo bien, por suerte. Bueno, con la profesora hace algunas clases anteriores estuvimos hablando sobre los miedos y ella nos preguntaba y estuvimos proyectando en el pizarrón algunos de los que teníamos nosotros. Así que me gustaría saber que profundice un poco más sobre algunos miedos que tiene usted y si alguna vez escribió alguna leyenda urbana en base a algún miedo propio. Bien, bien. Interesante. El tema de los miedos es muy interesante. Creo que saliendo de los miedos clásicos como el de la oscuridad, que de alguna manera todos le tememos a cierta faceta de la oscuridad, ¿no? Porque la oscuridad en realidad viene a reflejar o viene a simbolizar lo desconocido, ¿no? Y a lo desconocido el ser humano le tiene miedo, trata de hacerlo conocido de alguna manera, y si no puede lo inventa, ¿no? Inventa leyes para poder creerse que maneja lo desconocido. Eh, Saliendo de eso, algo más tangible, siempre me dieron cosa a mí los barcos. Los barcos, que también tiene cierta relación con lo desconocido en cuanto a que los barcos están flotando sobre un inmenso manto de agua, de líquido, bajo el cual no sabemos lo que hay, ¿no? Así que en el océano, en el mar, hay como una especie también de reflejo en lo desconocido. Pero el barco en sí, el barco, siempre me causó cosas, me pareció eso, como un monstruo metálico, una masa metálica enorme flotando en otra cosa enorme que es el océano. Y bueno, y si ese barco está encallado en una playa y el agua, ¿no? Va pudriendo cada vez más su casco y lo va oxidando, esos barcos
me dan cierto miedo, ¿no? La imagen del barco, una especie de casa embrujada, flotante, que terminó sus días en una playa y que sigue ahí, ¿no? Como agonizando eternamente. Por eso, bueno, mi segunda novela tiene a un barco de este tipo casi como protagonista. Uno los miedos los transporta al papel para que los demás lo compartan con uno. Y una leyenda es un barco fantasma que anda flotando por el océano Ártico, por los hielos del norte, y al que hace mucho tiempo, muchos años, encuentran con toda su tripulación congelada, ¿no? Y con la bitácora del barco escrita por el capitán, ¿no? Con la última línea diciendo que estaban todos muriéndose por el frío. Tomé como miedo, ¿no? Y me encanta, además entrarle al miedo de uno, me encanta, es algo que algo que es lo que nos lleva a ir al cine a ver de vuelta la peli de terror que tanto nos perturbó. Claro, muchísimas gracias. No, nada. ¿Alguien más se anima a hacer otra pregunta? ¿Por acá? Todos muy calladitos. Dale, buenísimo, fuerte para que te escuche. Yo quería preguntarle sobre fuentes literarias. ¿Qué escritores o libros han influido en su trabajo como autor? Julián, ahí está, Julián, perfecto. Bueno, a mí me apasionaron desde chico tanto obras de ficción como de no ficción, todo lo que tuviera que ver con la ciencia, con la astronomía, con la física, con los misterios que todavía la ciencia no resolvió, también me apasionaron. Así que, por el lado de guión, uno de los primeros autores que me cautivó fue Isaac Asimov, más dentro de la ciencia ficción. Isaac Asimov era un científico que escribía ficción, escribió muchos libros. Yo Robot, una peli bastante nueva, si la tienen, está basada en uno de sus libros. Ahora creo que para el streaming de Apple están estrenando la saga Fundación, que está basada en la saga de sus libros, que fue premiada en su tiempo como la mejor saga de todos los tiempos de la ciencia ficción, Fundación. Y yo me acuerdo que leí El fin de la eternidad. Lo primero que leí Asimov fue El fin de la eternidad, después me comí todo lo que me caía en manos de él, y El fin de la eternidad para mí es la Biblia de los viajes en el tiempo. Es una obra de ficción maravillosa de viajes en el tiempo, que me acuerdo que como se dice hoy, me voló la peluca y me llevó, bueno, mi primera novela se llama El Temponauta y se nombra mucho a Asimov como un homenaje, ¿no? Así que él un poco en el campo de la ficción. Después dentro del terror aparecieron Stephen King, Dean Koontz, Clive Barker, Lovecraft, Guy de Maupassant, muchos autores que me llevaron para el género de terror después, ¿no? Pero el primero, dentro del género fantástico, fue Asimov. Y siempre nombro también porque los divulgadores científicos en el campo de la ciencia, los que divulgan bien la ciencia, también te abren la mente, te abren la cabeza, te hacen pensar en un montón de cosas que no estabas pensando y que te rodeaban. Y Cosmos, de Carl Sagan, también fue un libro que dije, wow, tantos misterios hay alrededor mío, quiero investigarlos, quiero conocerlos, quiero escuchar de ellos, ¿no? Y bueno, Cosmos de Carl Sagan, primero el libro y después cuando me llegaron los VHS, viejos cassettes, bueno, después la serie la renovaron con otro astrónomo que la conduce, por ahí la vieron, creo que por ahí anda la cosa. Ray Bradbury también. ¿A qué se debe que siempre incluya en sus historias testimonios para corroborar sus historias?
Ah, bien, bien, bien. Que está más ligado con lo que fue Buenos Aires es leyenda. Bueno, un poco el espíritu de la saga Buenos Aires es leyenda fue ese, ¿no? Cuando decidimos abarcar el tema de los mitos urbanos, teníamos un montón de posibilidades. Una enciclopedia mítica, pero como los dos veníamos del campo de la ficción y nos gustaba la ficción, decidimos utilizar herramientas, estructura de la ficción para estructurar las investigaciones de los mitos urbanos. Y para que el lector se sintiera con nosotros caminando por el barrio, entrando a un cementerio, entrando a una casa supuestamente embrujada, que estuviera con nosotros, ¿no? Entonces, ahí se convirtió, al elegir esa forma de llevar el tema y las investigaciones, en los rumores, lo que te cuenta la gente del barrio, se convirtió en capital, en una de las monedas más preciadas para el investigador y el escritor. Porque son ellos los que te van armando el mito, ¿no? Buenos Aires es leyenda, un poco el objetivo terminó siendo contar lo que se cuenta. Fíjate que al final de cada capítulo no hay un verdadero o un falso, no buscamos eso. Sino que cada lector tiene que decidir qué puerta abre, cada lector tiene que decidir si cree o no cree en el mito, o si va a seguir investigando por su cuenta. Entonces, justamente al elegir esa manera de llevar las historias, lo que decía el vendedor de revistas, el kiosquero, el sepulturero, el taxista, se convirtieron en cosas muy importantes, porque son la gente del barrio, son los que te van armando la historia, ¿no? Por ahí vos llegás con una semilla, vos llegás con un rumor, ¿no? Te dijeron algo que se y uno va a ver que, de nuevo, para eso, lo que te cuenta la gente, verificar ciertas cosas es importante. Yo quiero preguntarle si empezó a escribir una historia para un público en específico y terminó para otro. Bien, ¿quién me hizo la pregunta? ¿Sonó? Yo. Milagros. Sí. Bien. Sí, claro. Pasó con Buenos Aires es leyenda, justamente. En realidad, además, pasó de las dos formas. En Buenos Aires es leyenda pasó que empezamos a escribir para público adulto, para lectores jóvenes y adultos, ponele, ¿no? Y nunca nunca pensamos la saga para escuelas. Nunca la pensamos para como libro de librería, ¿no? Y solo hizo su camino. Docentes, como Mariana, encontraron el libro, le vieron algo a alguno de los 4 de la saga y lo llevaron a las aulas y bueno, y empezaron a aparecer visitas a los colegios, ver qué les había pasado a los chicos con los libros, con las historias, y fue maravilloso, maravilloso, o sea, se produjo algo, la verdad que no lo teníamos pensado, que el libro entrara para todas las edades prácticamente. En el primer libro, en el primer Buenos Aires es leyenda, había un par de historias media subida de tono, que algunos docentes tenían que censurar, porque para chicos de primaria no era lo más aconsejable. Pero igual así, el libro llegó a las escuelas solo, en realidad llevado por docentes, ¿no? Y fue tan así que hace un par de años la editorial Planeta, en su sello Bucket, ¿no? Que son libros de bolsillo, termina sacando la versión de Buenos Aires es leyenda, del primero, específicamente para escuelas. Para escuelas. ¿Sí? Con ciertos ejercicios al final, con un prólogo diferente al de la edición clásica. Así que eso fue toda una sorpresa. Y para chicos, también, yo soy papá y me acuerdo cuando le leía a mi hijo
libros, cuentos, quería también meterme yo en la historia. Quería apasionarme para contagiarle a él la pasión por la lectura. Y para eso tenés que estar leyendo algo que esté bueno, que piense también en todos, ¿no? En todos. Así que cuando escribo para chicos también escribo para todos. Trato de que vaya para todos. Y bueno, también me sorprende porque muchos padres y también docentes encuentran en los libros para chicos, en realidad, lecturas para todas las edades. Gracias. De nada. ¿Alguien más quiere sumar su pregunta? Yo te... Dale. Mi pregunta era si usted sigue alguna serie de pasos o alguna guía para escribir algo. Bien. ¿Tu nombre? Ignacio. Ignacio. Creo que cada escritor tiene su modus operandi, ¿no? Y en mi caso un poco lo hablaba cuando me han preguntado con respecto a la inspiración y el bloqueo de la hoja en blanco. Casi siempre todo comienza con una idea, y después lo que uno hace un poco es estructurar esa idea, ¿sí? Dar una estructura. Si es un cuento, la estructura suele ser muy cortita y casi que se funde con el momento de la escritura, más o menos, ¿no? En el caso de una novela o una investigación como la de los Buenos Aires Leyendas, mitos, porque son muy diferentes unos a otros, y algunos y además depende de cómo fueron investigados y lo que te pasó en el barrio, en el lugar. Pero te decía, en el caso de una novela, uno estructura la idea original, hace un esbozo. Yo casi siempre suelo llegar hasta el final con el esbozo. Quiero tener en la cabeza cómo termina la historia de una novela, pero lo que tiene la novela sorprende. Y es un buen momento ese. Una novela o un guión, ¿no? También pasa lo mismo en un guión. Los personajes empiezan a hacer cosas que uno no tenía planeado para ellos, en ese esbozo, ¿sí? En esa estructura. Empiezan a hacer cosas que no tenías vos pensadas. Y eso está bueno, es una buena señal, porque quiere decir que los personajes están bien creados, o sea, son casi de carne y hueso y están decidiendo por sí solos, o sea, nunca harían eso que vos pensaste porque no, porque ya tienen su carácter, porque no lo hicieron antes, no lo van a hacer ahora, ¿no? Y a veces ese segundo lado tiene que cambiar, ¿no? O amoldarse a estas nuevas acciones de los personajes, ¿no? Así que es bastante variable en cuanto a una novela, la estructura que uno pensó al comienzo, ¿no? Y en un guión también. Y en el caso de Buenos Aires y Leyenda, como te decía, depende de lo que nos pasó en la investigación, cómo va a ser escrito después. Por dónde empiezo a contarlo, ¿no? Porque por ahí llegábamos a un barrio y ya de una nos daban el dato más importante, y la verdad que eso había que guardarlo para el final en la narración, ¿no? Para no contarte lo mejor al comienzo, sino ir llevándote hacia eso. Así que dependía de cada mito, algunos mitos le venía bien que uno revele algo importante y después llevarte hacia otro lado. En ese caso, cada investigación, cada mito se comportó como un cuento en sí, como algo independiente, ¿no? Pero bueno, más o menos por ahí va este esquema de cómo uno se planta ante el fogón, ¿no? Antes de encenderlo. Bueno, nos quedan 5 minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta cortita o comentarle algo a Guillermo? Sí, fuerte, muy fuerte. Si lee las cosas que escribe, después
aunque ya haya pasado bastante tiempo, años, capaz si le dan ganas de agarrar lo que él escribió para leerlo. Sí. ¿Se llegó a escuchar? La que pregunta es Agustina. Sí. Agustina, muy buena pregunta. Y sí, son momentos en los que uno se pelea con sí mismo. Una de las labores del escritor es la corrección. Uno corrige, mucho, por lo menos yo. Y lees a veces, por ahí, en algún taller literario, justo cae como para leer un texto de uno, que escribe hace mucho. Bueno, ahora, por ejemplo, con respecto a mi primera novela, El Temponauta, la de viajes en el tiempo, al pasado, a intentar que San Martín cruce los Andes. Esa novela la editó MC en su momento, año 2010, y ya el contrato venció, entonces yo rescato la novela que la publiquen en otra editorial. Roque, la reviso, ¿no? Y bueno, me encontré con un montón de cosas. ¿Qué años tenía la novela? Y yo hacía un poco completa. Parte, momentos, sí, pero completa no. Así que fue agarrar algo que tenía un tiempo bastante largo y bueno, y corregir. Mirá, en aquel momento se corrigió, la correctora de MC también la vio, lo vio, otras para ayornar, o sea, otras se hablaba de celulares con tapita en la novela, como nuevos, como súper nuevos, y bueno, había varias cosas con respecto a la tecnología que había que ayornar, que trasladar a tiempo nuevo. Pero después muchas correcciones de estilo, muchas cosas que se podían contar con menos palabras, así que sí, uno cuando puede lee y sigue corrigiendo, no para de corregir. Siempre se puede contar mejor. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que ¿alguien más quiere preguntar algo aquí? ¿O cortito? Yo tengo una última pregunta sobre las cartas de Suitram, la cartita número 1, el hombre que viajó al pasado para hacerse masaje a sí mismo, el que se fue, el ovalado pero bueno. Ovalado pero bueno, me muero. Federico, estoy investigando mucho, Sí. ¿Cuál es el origen? ¿Me querés preguntar? Sí, ¿cuál es el origen de eso? las cartas? Pues yo las amo. Las cartas, imagínate que las posteo yo a veces porque todavía las tengo guardadas en el cajón de las medias, están ahí dentro de un folio, para que nadie las toque. Esas cartas me hicieron un poco lo que soy. En una tarde aburridísima, donde no había internet, no existía, yo tenía 12, 13, eran papelitos que traía mi mamá del hospital de Gandulfo, ella trabajaba en el Gandulfo, y traía recetarios en donde lo usábamos anotadores. Y yo agarré para crear mis cartas. Yo tenía cartas de superhéroes, que tenía recontra conocidas, de memoria, y dije, hoy que estoy re aburrido voy a crear mis cartas. Y las creé, inventé esos delirios, ¿no? Me gustaba y me sigue gustando mucho el humor absurdo, y bueno, aparecieron esos seres, ovalado pero bueno, el hombre que viajó al pasado para hacerse masajes a sí mismo, y cosas por el estilo, que me hicieron dar cuenta de que crear cosas que antes no estaban, estaba buenísimo. Y creo que ahí empezó un poco esto de contar historias. Sí. Había visto cómo anotaba todas las características. Claro, como las cartas de superhéroes, claro. Los pelos, pelos. La cantidad de pelos es importante. ¿Cuántos pelos tiene un robot? Muchas gracias, era mi última No, pregunta. de nada. Bueno, Guillermo, muchas gracias por conectarte, gracias por tu tiempo, te damos un aplauso. Y prontito te vamos a escribir para mandarte la revista y que veas cómo quedó. Te agradecemos mucho por tu tiempo. La espero ansioso, A ustedes. No, muchas gracias.